El mensaje de hoy se titula, ¿cómo se titula? Enojo, más desobediencia igual caos. Voy a hablarles de un pueblo y voy a hacer una adivinanza, por eso es una palabra que no va acorde a una prédica, ¿no? Pero para que ustedes me digan qué pueblo es, a ver. Un pueblo del que no extraña que la guerra y el derramamiento de sangre y la crueldad fueran sus pasatiempos. Un pueblo terrible. Una nación que disfrutaba de la sangre, que disfrutaba de la maldad y del pecado. Se dice que ellos solían devorar una ciudad, regresar con el botín y tratar muy cruelmente a sus cautivos. Este pueblo se grabó en el conocimiento de la humanidad a causa de sus asesinatos, saqueos, la supresión y las violaciones, el abuso a los débiles. Hacían la guerra a toda clase de violencia física. Cuando sus ejércitos regresaban a la ciudad con prisioneros, a menudo los traían de una manera terrible. Los traían de un lugar a la ciudad como un desfile de victoria con cuerdas, enganchos que traspasaban la nariz y los labios de los prisioneros. Los gobernantes, como si eso fuese poco, cegaban a sus cautivos por medio de horadarle los ojos con la punta de las lanzas. Hacían de sus pieles, de la piel de sus enemigos, los despellejaban y hacían carpas con las pieles de sus vencidos. Otros prisioneros eran empalados, otros eran desollados vivos. Esta ciudad era el corazón de una gran maquinaria militar que despiadadamente pulverizaba todo lo que se le cruzaba por delante. Obviamente, la guerra beneficiaba a esta ciudad, a los comerciantes de esa ciudad, porque eran muchos comerciantes, era un lugar muy favorecido. Se multiplicaban como las estrellas del cielo. El botín se traía de las grandes ciudades a montones, porque ellos tomaban el botín, ¿no? Saqueaban a sus vencidos, y entonces las tiendas de esas ciudades estaban abastecidas de todo tipo de artefacto de lujo que el mundo podía suministrar en esos tiempos. Se decía de ellos: roban la plata, saquean el oro, los tesoros de esa ciudad no tienen fin. Sus riquezas son incalculables. Con toda su ferocidad, esta ciudad era excepcionalmente religiosa. Había un panteón entero de dioses, siendo muchos de ellos importados de otros lugares. Los ministros religiosos de esa ciudad no se oponían de ninguna manera a la guerra, a la violencia y a los saqueos. El guerrear era negocio para la nación, y los sacerdotes de esa ciudad eran incesantemente fomentadores de estas guerras. Porque estos sacerdotes y estos pastores, si querés, eran sustentados principalmente por los despojos de la conquista, de los cuales ellos recibieron un porcentaje muy interesante, muy jugoso. Porque esta raza de saqueadores era excepcionalmente religiosa. Sus pastores codiciosos se alegraban mucho al ver a los ejércitos salir y regresar con más prisioneros, con más botines y riquezas. ¿Se dieron cuenta de qué ciudad estoy hablando? ¿Alguien me puede decir de qué ciudad estoy hablando? ¿Alguien se dio cuenta? Arriesguen, uno aunque sea. ¿Cómo? Amalecitas. Vamos cerca. Vamos ahí, seguir participando, vamos. Hay un helado para el que invoque. Ahí empezaron. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Noé. Te debo un helado. ¿No? Nínive. Y lo que cité, el texto ese que dice: roban la plata, saquean el oro, los tesoros de esa ciudad no tiene fin, sus riquezas son incalculables, lo dijo Nahum, el profeta Nahum.
150 años después de Jonás. Esta ciudad, su fundador fue el mismísimo, cruel, terrible, cazador de hombres, y se llamó Nimrod. Que también fundó otras ciudades este Nimrod, como Babilonia y otras grandes ciudades. Era nieto ni más ni menos que de Noé, el hijo de Cam. Y el Señor decretó su ruina, la ruina de Nínive. Jonás vivió en los años 750, que él también profetiza, y Nahum en el año 610, o sea, 150 años después. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Qué opinión tendrían ustedes de esta ciudad de saqueadores, de gente cuyos habitantes se deleitan con la crueldad diabólica? De una ciudad hipócritamente orgullosa y religiosa. ¿Qué harías si el Señor te dice, ve por esas almas, por amor a esas almas y predícales que se arrepientan? Si no, lo destruiré. O sea, en ese contexto que les acabo de contar, cómo era esta ciudad. Y precisamente eso fue lo que pasó con el siervo de Dios, el profeta llamado Jonás, que es el que se enojó porque lo mandó a predicar a esa ciudad terriblemente enemiga de Israel también. Y el que desobedeció al llamamiento del Señor y el que produjo caos. Vamos a abrir la Biblia, Jonás, capítulo 1, versículo... Ahí vamos a tener a Jonás abierto, porque lo vamos a citar en varias oportunidades. Dice así la versión Biblia, lenguaje sencillo, para traer claridad al texto. Dice, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Le dijo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Interesante, ¿no? Esta versión. Conocemos, amado, la historia de Jonás. Él es el hombre que trató de huir de Dios. Ya les he mostrado la ciudad, el pecado, la maldad, las perversiones, las matanzas, los robos, las rapiñas de este pueblo terrible donde Dios puso el ojo. Y por amor mandó al profeta. Amados, no estamos viviendo en una sociedad diferente a Nínive, ¿eh? No sé si peor. El Señor le dio el mandato a este hombre de Dios, así como vos, hombre, mujer de Dios. Le dio un mandato de ir a predicar y a predicarle juicio a una ciudad malvadamente terrible. Pero en lugar de ir a hacer lo que Dios le manda, de advertirle, él solamente tenía que hablar, no tenía que hacer más nada. Solamente hablar de parte de Dios y Dios se encargaría. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hace Jonás, se tomó el buque. Literalmente, vio un buque que salía y se lo tomó. Esta historia, mis amados, es una historia real. No es mística, no es un cuento. De hecho, el mismísimo Señor Jesús lo certifica en Mateo 12:40, te lo leo yo aquí, que él habla, así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Cito esto para respaldar que esta historia es una historia real, literal. En otras palabras, la historia de Jonás era tan cierta como la misma muerte y resurrección de Jesús. Cristo resucitó, Cristo vive, amén. A él hemos adorado. Entonces, así como Cristo vive, resucitó, Jonás también existió, Jonás también se enojó, desobedeció y también estuvo castigado dentro de un pez. Así que, ¿por qué huyó Jonás? ¿Por qué Jonás se escapó? ¿Por qué se negó a obedecer la palabra de Dios que fue tan clara? Y le dio el bosquejo, le dio el mensaje que tenía que predicar. Sabemos que Jonás era un hombre de Dios, que era un hombre piadoso, un hombre de oración.
No era, amados, un rebelde empedernido, no era alguien que andaba en pecado, era un hombre de Dios. Después de todo, el Señor habla claramente a aquellos que le buscan. Amén. Bueno, espero que hoy, esta noche, el Señor te hable claramente. Y el Señor no elige a sus siervos descuidadamente. Él los llama, los elige, los llama y los capacita. Y el Señor dotó a este varón con una voz poderosa, con un oído sensible, con un corazón dispuesto a servirle. Sabemos que Jonás profetizó en otros tiempos en Israel. Fue contemporáneo de otros profetas de aquel tiempo, como lo fue Amós y Oseas. Así que claramente este hombre fue llamado, fue elegido por Dios. Aún en este caso, Jonás se zafó de la mano de Dios. Ah, Señor, todo lo que vos quieras, menos eso. ¿Cuánto te ha pasado? Que si no, Señor, eso es pedime, pero esto no. ¿No? Y Dios lo vio huir de su presencia, aunque no se puede huir de la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo David. Entonces se interrumpe, hay una comunión por parte de Jonás. Se corta la comunión, pero no por parte de Dios, porque Dios le estaba hablando a Jonás que tenía que hacer algo. Él lo bloqueó al Señor. Si fuera así como hoy, lo bloqueó. No sé, ¿viste cuando te enojas con alguien que lo bloqueas? Como si ese fuese la solución, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué causó tal obvia desobediencia? Miren, no está claro cuánto tiempo pasó entre el llamado de Jonás para hablar del juicio y la decisión de correr. Podría haber sido semanas, podría haber sido meses, no lo especifica. Pero es más, la distancia de Jerusalén, donde estaba él, a Jope, que era el puerto, eran casi unos 60 kilómetros, como decir de aquí a La Plata. O sea que no era cerquita, no había allí Uber ni taxi, sino que tenía que ir al lomo de algún animal o caminando. Si Jonás iba a pie, tenía suficiente tiempo para, masticar y lo que Dios le dijo y reconsiderar, rectificarse de la decisión que estaba tomando. Pero vieron, amados, que cuando uno toma una decisión en contra de Dios, tristemente va y avanza y avanza y avanza sin pensar. Y una cosa es segura, Jonás oyó la voz del Señor, que resonaba en sus oídos a cada paso por su camino, le decía, ve a hacer lo que te dije. Y cuando Dios te llama a servir, no va a dejar de hablarte. Sin duda, Jonás oyó una palabra como esta, Jonás. Recordá el ejemplo de Adán. Jonás, considerar las consecuencias de la desobediencia de aquel hombre. También pensá en Moisés, ese hombre manso, ese hombre santo, que habló cara a cara conmigo. Y lo reprendí por un solo acto de desobediencia y no pudo entrar a la tierra prometida. Jonás, no deje de pensar también en David, un hombre de oración según el propio corazón de Dios. Recordá los terribles sufrimientos de ese hombre, de ese rey llamado David, a causa de su desobediencia. No podés desobedecer la palabra de Dios y escapar de él de una manera tan fácil. El destino, amados, de multitudes, y hablo de Nínive, que vos podrías decir, la verdad, no se lo merecen, que se mueran todos bajo el juicio de Dios. Y Dios ama al mundo. No importa lo que hagan, Dios los ama. Y es nuestro deber compartirles el Evangelio y hablar y advertirle del juicio de Dios también. Y la decisión de Jonás, en vez de ir a Nínive, dice Jonás 1:3, y Jonás descendió, eso tiene un significado también, ¿no? Descendió, en vez de subir, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando, o sea, en la desobediencia, invierte en su desobediencia, pone dinero para irse quién sabe dónde. Entró en la nave para irse lejos de la presencia de Jehová, dice. ¿Cuántas veces, amado, amada, y vos que estás escuchando del otro lado, cuántas veces pensaste tomarte un micro, tomarte un barco o un avión y escapar de tu presente? ¿Cuántas veces te pasó por la cabeza? ¿Sería eso la voluntad de Dios?
¿No te das cuenta que donde estás ahora es donde Dios te puso, que es su voluntad? Pienso que Jonás desobedeció porque no. ¿Saben por qué desobedeció Jonás? Porque no tenía un temor de Dios claro. Acuérdense que estamos hablando los domingos sobre la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría es el principio del temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo pudo este hombre que escuchaba la voz de Dios claramente, alejarse a la aventura del llamado y caer en terrible desobediencia? Es que Jonás tenía un conocimiento parcial. Escuchá, un conocimiento incompleto de quién era Dios. Y esto me hace acordar a Job. Usted ve ahí esos hombres tremendos, lo que pasaron, ¿no? Y cómo Dios los sacó de ahí. Pero eran hombres que no terminaron de conocer, no conocían bien a Dios hasta que después lo conocieron. ¿No te estará pasando que conoces a Dios parcialmente, que no sabes bien quién es Dios? A Jonás se le dio una revelación poderosa de la gracia y misericordia. Él testificó, mira, Jonás 4:2. Fíjate lo que dice. Jonás 4:2. Muy molesto, dice esta versión, Biblia en lenguaje sencillo, le dijo a Dios, escuchá, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso, ahí explica él, por qué escapó, ¿no? Por eso quise huir lejos de ti. Quise, pero no pudo. Yo sé, dice, que tú eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todo. Es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. Que eres un Dios piadoso, tardo en enojarte, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso está diciendo. Ahora, lo que está diciendo Jonás, ¿es verdad? ¿Sí o no? ¿Amén o no, iglesia? Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Jonás afirma esta revelación y fue la razón que le hizo huir. ¿Por qué? Porque esa nación era malísima. Ya le conté un poco lo que hicieron. Y él los odiaba. No voy a ir a hacer eso, porque sé que los vas a bendecir. Entonces me voy enojado. Es terrible, amados, pensar eso, ¿no? Señor, me enojo porque no quiero que bendigas a otro. Me enojo porque no quiero que esta iglesia sea bendecida por el Señor. Quiero que caiga esta iglesia. Miren, yo llegué a escuchar esas maldiciones. Quiero que caiga esa iglesia. No sabes lo que está diciendo. Quiero que caiga Cristo, está diciendo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vos sos el cuerpo de Cristo. Si alguien maldice o habla mal de una iglesia, está hablando mal de Cristo. Entonces se escapa. Por sus acciones, Jonás estaba diciendo, Señor, tú perdonas a todos los que se arrepienten tan fácilmente. Cada vez que pronuncias juicio, tu misericordia lo supera. Sé que no vas a destruir a Nínive, Señor. Tan pronto profetice, esa gente se va a arrepentir y va a derramar sus corazones delante de tu presencia, van a orar a ti y tú lo vas a perdonar. Mirá qué tremendo, ¿no? Es lo que todo pastor y maestro y líder busca, ¿no? Que cuando él predique o ella predique, la palabra llegue al corazón y produzca que se compunjan los corazones y se arrepientan y busquen a Dios. Pero este Jonás no quería eso. ¿Se dan cuenta del razonamiento de Jonás? Él estaba describiendo solo una revelación parcial de la naturaleza de Dios. Y está acusando a Dios de ser suave con el pecado. Siempre los perdonás, siempre. ¿Se acuerdan de Asaf, no? Que decía, Señor, ¿cómo puede ser? Yo que te sirvo, no tengo un peso en el bolsillo y aquel que te odia y te desprecia le va bien, está en salud, prospera y a mí me va mal. Es muy común ese pensamiento entre los cristianos, mis amados. Y claro, Jonás, Dios está en boca de Jonás y Jonás habla de la longanimidad, de lo deseoso que es Dios en perdonar, que Él derrama gracia abundante.
Y debemos, amados, dar gracias a Dios por esta revelación maravillosa, porque no hemos sido aniquilados por sus misericordias. No hemos sido destruidos por la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Y ha sido la verdad más vivificante, más alentadora, nos llena de gozo saber que Dios es misericordioso. Porque cualquiera de nosotros que se transformase en Dios por un momento, destruiría a la humanidad sin pensarlo. Y se destruiría él mismo también. Porque no hay misericordia. La Biblia, la palabra de Dios, también nos habla de otra parte del aspecto de Dios, de la naturaleza santa, de su santidad, de su justicia. Romanos, acompáñame por allí, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Que lo estamos estudiando el libro de Romanos en el seminario. Dice, pero hay gente malvada, dice la versión Biblia lenguaje sencillo, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que está en el cielo, está muy enojado con ellos. Dice que la ira de Dios está sobre ellos. Ahí nos está mostrando, amados, que es un Dios misericordioso, pero también está enojado con aquellos que detienen la justicia. También otro texto que lo voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos, en 2 de Pedro 2:3, 2 de Pedro 2:3, anótalo si podés. Dice, lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaño. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Está hablando de Dios. Esa es la contracara, digamos, ¿no? De bondad, misericordia, pero también Dios es un Dios justo y castigará al malvado. Ciertamente Jonás, volvemos a Jonás, conocía este lado de Dios. Ahora, ¿cómo podría descuidarse? Creo que Jonás lo que no tenía era el entendimiento del temor de Dios. Si solo pensás en Dios como el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios bondadoso, vas a creer que es fácil desobedecer a Dios. Por tu mente vas a pensar que es gratis pisotear la voluntad de Dios. Que la gracia es muy grande y que Dios sabe, Dios entiende, Dios me va a perdonar. Vas a creer que el mismo Dios considera sus propias advertencias como poco importantes. Como diciendo, háganme caso, como si Dios dijese en un texto imaginario, háganme caso si quieren. Y si no, da igual los voy a bendecir. Amados, creo que esta fue la raíz de la desobediencia de Jonás. Cada verdadero hijo de Dios, cada siervo, tiene que sostener en alto una revelación del temor de Dios. Y amados, no quiero decir con esto, no estoy hablando de un miedo, de un miedo así inducido por el hombre, manipulando las mentes de las personas. No. Hablo, como venimos enseñando, que el temor del Señor es respetarlo, el temor del Señor es honrarlo, el temor del Señor es tener una íntima relación con Él. Quiero decir la revelación divina de temor santo, como está revelado en la palabra de Dios. ¿Qué es temor? ¿Qué significa esto, el temor del Señor? Dice, anotalo por favor, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tiene dos partes, temer a Dios, o sea, honrarle, bendecir su nombre, servirle, todo lo que quieras, pero apartarte del mal. Son dos cosas. Eso es el verdadero temor del Señor. Dice la versión Biblia, el lenguaje sencillo, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Algunos se pasan en sabiduría y en conocimiento, pero ni obedecen a Dios ni se alejan del mal. Dios prefiere obediencia y que se alejen del mal. Quizás hay muchas cosas que no entendamos, quizás nos falta conocer muchas cosas, pero lo importante es ser obediente. Proverbios 23:17 dice, no envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. No envidies a los pecadores, obedece siempre a Dios. Amados, hay consecuencias terribles en el enojo. Porque dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay terribles consecuencias en la desobediencia.
La desobediencia de Jonás lo demuestra él de tres maneras, y brevemente los voy a presentar. Primero, experimentamos desorden, caos y confusión por todos lados. O sea, cuando desobedecemos, empieza a fallar todo. Empieza a haber caos, empieza a haber confusión, empieza a haber peleas, y viene un problema y aparece otro, y otro, y otro, y otro, y vos decís, ¿qué está pasando? Vamos a ir a Jonás 1:4 al 5. Biblia, lenguaje sencillo. Él desobedece, se sube al barco, desobedeciendo lo que Dios le mandó, y pasa lo siguiente. Cuando ya estaban en alta mar, él y todos los marineros y los viajeros, los viajantes, Dios mandó. ¿Quién mandó? Dios. Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Imagínense lo que habrá sido. 5. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios, en minúscula, cada uno a su deidad. Y ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle el peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. Vos fíjate el adormecimiento mental, ¿no? Estos marineros que no eran paganos, no conocían a Dios, estaban temblando de miedo porque ya sabían que se morían. Y Jonás estaba durmiendo a lo más pancho. Eso produce el pecado, ¿eh? El pecado produce eso. Estás pecando, estás mal delante de Dios, pero tu corazón se cierra, tus oídos se cierran, tus ojos se cierran. Como le pasó a David. David estaba como embotado, pero tuvo que venir el profeta, el hombre de Dios, a decirle cómo son las cosas. A veces, amados, incluso las personas piadosas enfrentan desórdenes en sus vidas. De repente, todo comienza a ir mal, una tras otra, y se genera un caos. ¿Te ha pasado? ¿Sí? No, bueno, te va a pasar. Y Dios no los guarda de tales situaciones. O sea, pasan un montón de cosas, se rompe el auto, venías en el tren y te robaron el sobre con todo tu sueldo, tu celular, hasta la llave de la casa. Todo mal. Llegás y se enfermó tu hijo y empezás, ¿qué está pasando? Bueno, y orás y vamos a orar y no pasa nada. Y Dios no te libra de esos problemas. Él te entrega esos problemas. Y esos problemas te van a llevar a entender a Dios. Te van a llevar a un orden divino. Un orden divino que te va a traer, cuando comenzás a comprender, te va a traer paz a tu corazón. Te va a traer consuelo, alegría. Pero eso va a venir cuando aguantes, soportes la prueba. Porque es necesaria la prueba para madurar. Es necesario a veces el apriete de Dios para entender lo que Dios nos está hablando y no hacemos lo que no entendemos. Sin embargo, el siervo que camina en desobediencia enfrenta crisis tras crisis. Crisis tras crisis. Acá es peor, porque ahora está en desobediencia. Considera el caos que el pecado de Jonás causó, que vino una tormenta. Dios ahí agitó las aguas y comenzó una tremenda tormenta que los marineros, que son profesionales del mar, temblaban de miedo porque esto era algo fuera de lo normal. Miren, yo me crié cruzando el bote del riachuelo de la Boca. Un riachuelo que no sé, es agua quieta. En su tiempo era agua negra, creo que ahora lo limpiaron. Hasta fui remero, fui botero en su momento. Pero un día me tocó cruzar una sudestada con un viento agresivo, amado, y no es muy agradable, porque era el remero luchar contra el viento y las olas, y el barquito bajaba y subía, son varios metros, son 100 metros de provincia capital que se cruza con el botecito, y vos ves que el bote te va llevando a Barraca, te está llevando. No, y uno tiene miedo, y hay un solo salvavidas en el botecito ese.
En el caso bíblico, los marineros se golpeaban violentamente sobre la nave y comenzaron a arrojar toda la carga por la borda. Mirá qué desesperación. Todo su sustento, toda su riqueza, alimentos, mercadería para vender, telas, de todo un poco, se hundía bajo el mar. Y si había otras naves por aquella zona, obviamente también los afectó y tuvieron que hacer lo mismo, tuvieron que tirar para aligerar la nave y poder maniobrarla. ¿Me están entendiendo, amados? ¿Se entiende? ¿Se sale bien, no? Hola. ¿Sí? Entonces, oh mis amados, fíjate qué terrible desorden causado por un solo creyente, que en terca desobediencia a la palabra de Dios escapó. Varón, esposo, si vos desobedeces a lo que Dios te está mandando, lo que Dios te está llamando, hay posibilidades que tu desobediencia lo paguen también tu esposa, tus hijos y lo que más querés. Así opera Dios. A veces no entendemos y empezamos a echar al diablo, todo el diablo, ¿no? Le echamos la culpa al diablo, tiramos aceite por acá, aceite por allá, a ver si se soluciona, y es tu desobediencia lo que está causando y no es el diablo, es Dios. ¿Qué es desobediencia? Bueno, desobediencia es caminar contrariamente a lo que Dios te está diciendo, a lo que Dios quiere. Y esto incluye cada mandamiento de amor en todas las Escrituras, y sobre todo en el Nuevo Testamento para la iglesia. La palabra de Jesús, la palabra de los apóstoles es para nosotros. Consideremos estos pasajes sobre, por ejemplo, déjame hablarte dos minutos sobre este tema. Efesios, abrilo por favor, Efesios 5:5. Efesios 5:5. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar a demonios. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Estoy usando Biblia en lenguaje sencillo. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Eso es una desobediencia. Causa mucho daño. La palabra griega para fornicario es porneia, de donde viene la palabra pornografía. Amados, un flagelo que traspasa a todos, aún a la iglesia. La cantidad, amado, a lo largo del ministerio de consejería con respecto a este flagelo, a este pecado. Es impactante saber que hay ahora más de millones de sitios pornos en internet y con acceso muy fácil. Tristemente he conocido ministros que libremente se han complacido en esa suciedad. Han caído en aventuras amorosas, porque ese del paso al adulterio de hecho está ahí nomás. Han perdido sus ministerios, han perdido sus familias. Estoy hablando de casos reales, casos que yo mismo tuve que atender. Mi esposa y yo hemos tenido que visitar a esposas de pastores caídos en esta situación, compungidas, que describen los efectos en su matrimonio y en sus hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? Los niños ven el ejemplo de sus papás y no pueden lidiar con ellos, que sus papás no pueden con eso. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos ya no respetan a sus papás. Algunos incluso se abandonan la fe. Algunos hasta se vuelcan a las drogas, al alcohol o al sexo prohibido. Porque no hay ejemplo. ¿De dónde viene todo ese desorden? De nuestra desobediencia. ¿Es del diablo? ¿Entienden, no? No es el diablo, es mi desobediencia. Y cuando comienza a haber caos, el que manda el caos es Dios. Dios permite que caigan los muros de protección. Amados, cuando estamos bien delante del Señor y somos parte de una iglesia, tenemos un muro de contención que nos está protegiendo de muchas cosas que ni nos damos cuenta.
¿Por qué pasa eso? A causa de nuestros caprichos, a causa de nuestra desobediencia. El Señor agita, tormenta para despertar a sus hijos, como lo hizo con Jonás. Que cuando estaba en alta mar, Dios mandó un viento fuerte y convirtió ese viento en tempestad. Segundo situación que se da. La terca desobediencia, cuando hay desobediencia, produce un espíritu de letargo. ¿Qué es eso? Y es lo que le pasó a Jonás. Todos estaban mal, estaban temerosos y él estaba... Un espíritu de sopor se le llama, de modorra. ¿Viste cómo te agarra la modorra? Que te dormís, pues estás cansado. Bueno, y esto es por el pecado, uno comienza a tener una apatía, una dejadez, una falta de vigor. Jonás, amados, estaba pasando todo eso, él desobedeció a Dios, sube el barco, Dios envía el viento, empiezan a tirar cosas, la gente está llorando, gritando, clamando a deidades. Jonás no se hacía cargo de nada, como usted sabrá. Apaga tu celular que no te va a hablar por ahí el Señor, te va a hablar por acá. Dios le decía a Jonás, esto es tu culpa y esto no debe, y él no se daba por aludido. Dice que cada uno de los marineros temblaban, gritaban desesperados. ¿Ves la condición? Era prisionero de su propia desobediencia. Su pecado había comenzado la tormenta y ahora era tarde para detenerla. Así que, ¿qué hizo? Salió a la deriva en su estupor espiritual. Y ahora, ¿cómo podría pasar esto? Pregunto yo. Muchos cristianos se la pasan viendo videos sucios, cristianos seducidos con el mundo, van a la iglesia pero a la vez comparten su corazón, entregan su corazón al mundo. Y es el resultado prevaleciente, como les dije anteriormente, de tener una mirada sesgada, una mirada parcial sobre Dios. Un mensaje suave. Dios te ama y quiere cumplir tus sueños. ¿Escucharon esa frase? Hay iglesias que hasta ese eslogan tienen, ¿no? Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Sí, hay verdad en eso, ¿no? Pero ese no es el propósito. Jesús no murió en la cruz para cumplir mis sueños. Jesús murió en la cruz para salvarme de la muerte eterna. Los predicadores hoy ignoran la doctrina del temor santo de Dios. Están adormecidos a un pueblo, están adormecidos y adormeciendo a un pueblo. Tercero, nuestra desobediencia presenta a Dios como un Dios débil, un Dios que no tiene poder, un Dios impotente. Vamos a leer Jonás 1, 6 al 10, como sigue el relato. El capitán se le acerca a Jonás y le dice, ¿qué haces aquí, dormilón? Porque bajó y estaba durmiendo. Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. 7. Al mismo tiempo los marineros se decían, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suerte y Jonás resultó culpable. O sea que hasta ahí el Señor estaba, ¿no? Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿En qué andas, no? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? O sea, querían saber quién era. Y Jonás responde, soy hebreo, adoro a Dios, al Dios soberano, al creador de todas las cosas. Se puso a predicar ahí, ¿no? Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros se agarraban la cabeza, llenos de terror, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Dice así, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo dice? Dice así, ¿no? Es la pregunta más lógica del mundo, incluso para un incrédulo que le haga a un creyente. ¿Cómo estás haciendo si vos crees en Dios? ¿No vas a la iglesia? ¿Cómo puede ser que estés haciendo esto? ¿No tenés temor de Dios? Te dice el impío. Y le dice, ¿qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo cada vez más violenta. Amados, la desobediencia de Jonás hizo ver al Señor como un Dios vengativo. Un Dios que si te le cruzas te va a aniquilar.
Pero este no era el caso, no era el caso. Ese era una falsa, escuchá, una falsa imagen que Jonás estaba provocando a esta gente sobre Dios. Nuestra vida livianita, tibia, un cristianismo medio cristianoide, hace que la gente no crea en Dios. Dice, ay, si este va a la iglesia, come santo y hace diablo. Dice, sí, me quedo como estoy. Entonces le estás presentando a un Dios que no tiene poder, que no te cambió realmente, o te cambió pero más o menos. Así que Dios estaba enojado con Jonás. ¿Esta era la venganza del Dios terrible que lo iba a ahogar a Jonás? No, amados, Dios no estaba enojado con Jonás. Pudo haber estado decepcionado de Jonás, pero no terminó con él, porque si lo hubiese aniquilado. Y esta es una historia completa de misericordia, una historia de gracia. Sí, Dios había traído la tormenta, pero lo hizo para hacer regresar a este hombre de su locura. Escuchá, cuando Jonás instó a la tripulación a que lo lancen al mar, porque dice, miren, la solución, ¿saben cuál es, muchachos? ¿Quieren salvarse? Tírenme al mar, porque ni siquiera se podía tirar él, porque era como un suicidio. No, tírenme al mar. Y lo ignoraron. Léelo, mirá, versículo 12 al 13. Jonás 1, 12 al 13. Dice, échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. 13. Los marineros comenzaron a remar con toda su fuerza, tratando de acercar el barco a la tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruye. Entonces, ¿qué pasó? Jonás se transformó en un predicador que nadie le creía. Dice, la solución, muchachos, es que me tiren al mar. Dios hará lo que quiera conmigo. Y ellos siguieron remando, No, ¿se dan cuenta? Nosotros estamos mostrando una vida de desobediencia y queremos predicarle el evangelio al incrédulo. Dicen, no te creo nada vos, si vos no me mostrás nada. No sos obediente a Dios. Aún así se libraba de esa tormenta, no estaba en condición él de profetizar nada. Él comenzó a predicar, sí, yo sirvo al Dios creador del cielo, del mar, de la tierra. No se convirtieron. La Escritura dice, Jonás 1:17, entonces, ¿qué pasó? Dios mandó. ¿Quién mandó? No fue el diablo, ¿eh? Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué Jonás cayó tan bajo? Porque estaba en desobediencia. Estaba ahora en el vientre de un infierno vivo, suspendido en la oscuridad. ¿Y qué pasó? Jonás estuvo allí durante 3 días, 3 noches. Pero hasta ese momento, nunca oró. Él nunca oró. Cuando estaba la tormenta, ¿él qué hacía cuando estaba la tormenta? ¿Se acuerdan? Dormía. Cuando entró adentro del pez, estaba ahí. Él oró después del 3er día. Recién ahí oró. Fíjate, versículo 1, capítulo 2. Después de 3 días, recién leemos que él se comunica, desbloquea al Señor. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. ¿Por qué Jonás no oró antes de esto? Porque él estaba convencido. Fíjate lo que dice el versículo 4, Jonás 2:4. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Él se sintió, ya dijo, ya estoy, soy hombre muerto. ¿Y cuántas veces nosotros nos damos ya por aniquilado, por terminado, cuando Dios no terminó con vos? Dios te ama. Y esta no es una frase que se pega en el vidrio del auto. Realmente Dios te ama. Y ahí describió a Dios teniendo misericordia de Nínive. Pero Jonás no podía creer en la misma misericordia para él mismo. Él vio que Dios iba a perdonar esa nación Nínive, pero él decía, no, a mí no me va a perdonar, soy un hombre muerto. No puedo caer más bajo.
Así que cuando Jonás fue lanzado al mar, el pez estaba preparado por Dios y ¡bum!, se lo tragó, como cantábamos cuando éramos niños. Jonás 2:8. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. En la traducción hebrea se lee: los que protegen o defienden una mentira engañosa se roban a sí mismos de recibir misericordia de parte de Dios. Si vos estás honrando o venerando una imagen, porque hay cristianos que todavía tienen su San Cayetanito por ahí, tienen su San Expedito, su San Guchito, su San Gil, y ahí está, le pido a Dios y por la duda, y si no me respondes te pongo contra la pared. Ojo con eso, amados, porque Dios es un Dios celoso, realmente. Y eso es lo que pasó con Jonás. Su decepción le había robado toda esperanza de la gracia de Dios. Digan conmigo, amados, ayúdame, Señor. Finalmente Jonás oró. Cuando ya estaba sin fuerza, dice Jonás 2:7, me acordé de ti y oré, mi oración llegó hasta tu presencia. Y Jonás se apresuró a los amantes brazos del Señor. Entonces testificó: desde el seno del Seol clamé y me oíste, mi Señor. Hoy hay muchos Jonases que desobedecen a Dios cuando Él les está hablando. Y en vez de buscar a Dios, se meten de lleno con el pecado. Algunos se entregan a las vanidades mentirosas de Satanás. Pero otros realmente se arrepentirán en el vientre de un infierno, en el vientre de un monstruo. Jonás también es un tipo de la iglesia desobediente. En cada periodo de extrema maldad, Dios llama a su iglesia para advertir a la sociedad del juicio venidero. Amado, y déjame decirte que viene juicio de Dios sobre este mundo. Y el Señor le dice: sube, advierte a esta ciudad. El Señor te dice a vos ahora: advierte a tu familia, háblale a tus amigos. He soportado bastante su maldad, decirle que se arrepientan, si no van a sufrir las consecuencias. Ese es tu trabajo, pero para decirlo, amados, tenés que tener el temor de Dios impreso en tu vida. Tenés que vivir de una manera como Dios le agrada. No nos creemos mejores, y no quiero ponerme yo como un modelo, pero sí contar que es por eso que Dios nos trajo acá, a mi esposa y a mí, a Loma de Zamora. Y nos puso una encomienda. Y nuestra misión era, la misión que el Señor puso en nuestras manos era levantar un remanente piadoso de creyentes y advertir a muchos del juicio venidero y entregarles la mejor noticia de todos los tiempos, el Evangelio. El Evangelio que a muchos les aburre, el Evangelio que a muchos les causa sueño. ¿No será el sueño de Jonás? Amados, hoy la maldad excede lejos a la de Nínive. Esas antiguas personas de Nínive no fueron tentadas por la pornografía. No había forma de ver pornografía. No había internet. No existía el podrido celular. Ni Biblia tenían. Los de Nínive ni iglesia tenían. Ningún medio de comunicación cristiano. Por contraste, acá hoy nosotros en nuestros barrios, casi en cada esquina hay una iglesia. Yo en mi caso tengo en mi biblioteca 43 versiones distintas de la Biblia y no sé cuántos comentarios tengo por ahí. Quizás tendrás tus Biblias, 3, 4 Biblias, diferentes comentarios para cuando estudiás. Tenés transmisiones de prédicas por la radio, por internet, por la tele. Mal que mal, los aires están saturados de programas que de alguna manera predican. Otros predican seriamente y otros ahí van. Pero de una u otra manera el Evangelio es dado a conocer. Nínive no tuvo nada de eso y hoy nuestra sociedad tiene todo a su alcance. ¿No será peor el juicio para esta sociedad que Nínive? Una sociedad que está empicada en una perversión moral sin precedentes, velozmente. ¿Por qué pasa esto? Porque los siervos de Dios se han dormido, la iglesia han huido de la presencia de Dios, habiendo perdido todo temor piadoso. Entonces Dios los llama, ellos se enojan, no quieren servirle, desobedecen, se enojan con Dios, se alejan de la iglesia y eso les trae caos a sus vidas.
Hoy, como Jonás, muchos creyentes están cómodamente durmiendo a bordo de la nave de la prosperidad económica. Ellos piensan solo en ellos, no les importa la obra del Señor y las almas que necesiten el Evangelio. Ahora el Señor, escucha, trae rumores a este mundo. Vienen nubes negras aún a esta nación, agitando naves, agitando vientos de confort, seguridad y economía. Claramente es tiempo de orar, amados. Es tiempo de levantar clamor, es tiempo de comenzar a discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque como la tripulación del barco de Jonás, masas de personas impías se están preguntando, ¿dónde están los cristianos? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Dónde está tu Dios? Y trágicamente la iglesia está como Jonás, durmiendo el sueño del letargo espiritual. Y vos escuchando. Pero si no consideramos la voz de Dios, si no considerás la voz de Dios, muy pronto, algunos van a entrar en el vientre de un monstruo. Si seguís desoyendo la voz de Dios y seguir jugando con Dios, y voy a usar un argentinismo, si seguís haciéndote el sota, un gran monstruo está preparado debajo de las aguas de tu barco de la comodidad y de la prosperidad y la seguridad. Ahora el Señor está diciendo la manera de salvarte y es a través de acercarte a Él ante su llamado. Cuando Él te habla, decile, sí, Señor, ayúdame. Señor, dame un corazón humilde, dame un corazón que reciba tu palabra. Termino con esto. Jonás 1:3. Pero Jonás no quiso ir. El Señor te llama. ¿Querés ir? Contestale al Señor, ¿no? El Señor te llama. ¿Querés ir? Al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso fue hacia otra costa, al puerto de Jope, y allí encontró un barco que iba hacia Tarsis. Dios nos da a cada uno de nosotros una misión. A todos, ¿eh? No hace falta que tengas un ministerio de evangelista o pastor o misionero. No. A todos el Señor les dio una misión. Y Él nos permite decidir. Él te da libertad de acción, si vas a decir sí o no. Si vas a correr a sus pies, decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, como dijo Isaías. O si vas a correr como Jonás. El Señor le dio a Jonás una misión. Advierte a esta gente que viene juicio, que se arrepientan. Y Jonás desobedeció. Y Jonás enfrentó, amados, las consecuencias de sus decisiones. Porque acordate, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Cierra tus ojos, por favor. Dice la palabra del Señor que cuando Jonás aborda el barco, Dios envió un viento poderoso. Y ese viento poderoso lo trajo de vuelta hacia él. Fue terrible porque cayó al mar, lo tragó un pez, lo vomitó en la playa de Nínive. Qué casualidad, ¿no? No esperes que Dios te llame así. Ya a la primera que Dios te hable, obedécele. ¿Por qué Dios hace muchas veces estas cosas? ¿Por qué te mete en la prueba de tu consecuencia, ¿no? De tu pecado? Porque te ama. Te ama como a Jonás lo amó. Dios pone oposición en nuestro camino. Dios permite que pasen ciertas cosas, hasta enfermedades a veces. ¿Sabes por qué? Porque te está atrayendo hacia Él, porque te ama. Si no, de otra manera no te hubieses acercado a Él. La desobediencia de Jonás también amenazó la vida de todos los que lo rodeaban. Tu desobediencia no solamente te va a hacer mal a vos, le hace mal a los que están alrededor tuyo. Y robando un poco el principio de las prédicas de los domingos, apliquemos sabiduría. Digámosles sí al Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por la vida, por permitirnos llegar hasta este lugar. La verdad que no nos importó demasiado el calor, no nos importó demasiado los pronósticos. Nos importó estar en este lugar, Señor.
Y los que no pudieron venir por cuestiones de trabajo y quizás están escuchando o van a escuchar después, también tú les has hablado, Señor. Que tú tienes un propósito hermoso para cada uno, Señor. Y ese propósito, Señor, es hacer tu voluntad. Y todo lo demás será añadido. ¿Qué te hace falta? Todo lo que te haga falta, Él te lo añadirá conforme a sus riquezas abundantes en gloria. Señor, que no escapemos a tu llamado, Señor. Si andamos enojados, porque dice que Jonás se enojó y tú le dijiste, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas por una simple planta, por algo material, cuando yo estoy preocupado por las almas? Estoy preocupado por mi iglesia. Oh, Señor, quítanos, Señor. Quítanos ese espíritu, Señor, de estupor. A través de tu palabra, Señor, que nos ilumina los ojos, nos abre la mente. Que esta iglesia sea viva, que esta iglesia esté llena de hombres y mujeres que digan, sí, Señor, te voy a servir. ¿En qué? Señor, capacítame, muéstrame, Señor, estoy dispuesto. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias.